otra vez en esta edición de entrevistas en cuarentena. Una cuarentena que se alarga más 2 semanas más, según ha anunciado el presidente, hasta el 10 de mayo. 10 de mayo, Día de la Madre. Normalmente se pasa en casa, pero esta vez después de más de 40 días, no sé cómo va a ser ese día. En fin. Acompañado de esta medida, el presidente ha anunciado un bono familiar universal. No es exactamente universal porque no están comprendidas todas las familias que tengan un miembro que esté en planilla, ya sea estatal o de alguna entidad privada. Pero calcula que es el 75% de familias que van a ser beneficiadas con este bono universal de 760 soles y que va a implicar un gasto de más de 5.000 millones de soles, un desembolso, diremos, de parte del Estado. Y entre tanto, se han conocido las cifras a las 00 horas de hoy, que ascienden a 20.914 casos y fallecidos 572. Hay 2.434 pacientes hospitalizados y 396 en UCI. Ahora nos han informado las autoridades de salud que hay camas UCI más de 600, porque nos acercamos a las 400. En realidad, esta es la parte más crítica, que dicen que el domingo se va a dar la cifra más alta de contagiados, que a partir de ahí podría comenzar a descender. Eso es lo que dicen los expertos, y también escuchando a estos expertos, el gobierno ha decidido postergar la llamada cuarentena. Mientras tanto, siguen aumentando las personas en las carreteras tratando de venir a pie a diferentes regiones, lo cual es una locura, no va a ocurrir, y aparte es un foco de contagio, pero es difícil, digamos, hablar con estas personas en esos términos de prudencia cuando después de más de 40 días, probablemente con problemas económicos, ya no encuentran otra salida. En realidad la situación es bastante complicada. En Arequipa tenemos 358 casos positivos al día de hoy. Fallecimientos siguen 10, 72 recuperados. Siguen las autoridades sin ponerse de acuerdo en cuántas camas UCI tenemos, ¿no? Han subido la cifra a más de 30 ahora como promesa, porque ayer estuvo la Contraloría en el hospital Honorio Delgado y no habían camas UCI, ni siquiera había un lugar donde no está terminado la zona donde van a estar los pacientes críticos. Ahorita están en emergencia, en la misma emergencia de siempre. Salud está un poco mejor, ha aumentado sus camas UCI de hasta 18, 3 pediátricas y 15 para adultos. Bueno, esa es la situación, pero a pesar que la salud sigue siendo la primera preocupación, una preocupación que angustia es la parte económica. Hemos invitado para dialogar hoy al economista Epifanio Vaca. Él pertenece a la organización Propuesta Ciudadana, que hacen con frecuencia estudios sobre, por ejemplo, el canon minero, las inversiones que se hacen en las regiones, lo que aportan las empresas, y en general este tipo de estudios económicos descentralizados también, lo cual es importante porque estamos acostumbrados a escuchar a los especialistas en Lima y pocas personas o pocas instituciones se ocupan de las regiones también. Epifanio, bienvenido al Búho. ¿Me escuchas? Buenas noches, Mabel. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, comenzaré preguntando,
en términos generales, ¿cuánto y por cuánto tiempo va a salir dañada la economía después de esta parálisis que por lo pronto va hasta el 10 de mayo, ¿no? Pero se ha prometido ya algunas reactivaciones muy graduales, pero que en general, como ya lo han dicho, va a ser todo el año, en diferentes grados, para diferentes rubros, y probablemente terminando el primer trimestre del 2021 comencemos a volver a la normalidad, es decir, un año entero, ¿no? ¿Qué efectos ves tú en términos generales? ¿Cómo le cae al Perú esto? Además así de sorpresa, ¿no? Claro, sí, efectivamente, Mabel, nunca en la historia, tal vez en la Guerra del Pacífico ocurrió algo similar, pero no nos había ocurrido un shock económico tan brutal. Como tú has señalado, son prácticamente 2 meses de parálisis casi total de la economía y una vuelta a la muy gradual, poco a poco, y digamos, cuánto tiempo dure ese poco a poco también no es seguro, o sea, es bastante incierto. Las cifras que se están manejando sobre el impacto de esta crisis en nuestra economía son sin precedentes. Eh, Ayer, Waldo Mendoza de la Universidad Católica, alguien que es una autoridad, digamos, en temas de macroeconomía, decía que este año 2021 el Producto Bruto va a caer por lo menos en 12 puntos porcentuales, es decir, de lo que andábamos pensando en tener este año entre 2 a 3%, vamos a estar en -10 o tal vez -12%. Es decir, un fuerte retroceso en la economía. Eso ha pasado solamente a fines de los 80, después de la crisis que generó el gobierno de Alan García, y esta va a ser, creo que, más fuerte el golpe. El déficit fiscal se va a disparar enormemente, lo que ahora es 1 o 2% del PBI va a saltar a más del 12% probablemente, porque vamos a tener que gastar como nunca y los ingresos se van a reducir también como nunca. Entonces las cifras sobre el impacto económico son grandes, ya ni qué decir de los empleos perdidos. Miles de trabajadores en la ciudad están perdiendo o han perdido su empleo. De hecho, la referencia que tú haces a toda esa gente, jóvenes, hombres, mujeres, padres de familia, con niños mayores que están intentando retornar a sus pueblos en el norte, hacia la selva, hacia el sur, son gente que ha perdido el empleo o simplemente ya no tiene más ingresos para seguir viviendo en Lima o en las ciudades más importantes del país y quieren retornar. Entonces, esa creo que es un indicador de que las medidas del gobierno se estaban quedando cortas, en el sentido que hasta antes de este anuncio del bono universal teníamos, ¿no es cierto?, el bono este de 760 soles para las familias vulnerables. A eso se sumó a los informales, a los que trabajan independientemente, y últimamente se incluyó a 1.100.000 hogares rurales. Yo creo que todo eso estaba quedando corto y por eso viene esta medida de el bono universal, que significa van a dar ingresos por 760 soles a un total de 6.800.000 hogares en nuestro país, que equivale al 75% de los hogares totales. Queda el 25%, que son los que, digamos, de alguna manera estamos en planilla y tenemos empleo. Uh-huh. Perdóname, te voy a cortar un momentito porque no había anunciado una encuesta. Hoy día, Martín Vizcarra ha sugerido que va a la posibilidad de un impuesto a los que más tienen,
suponemos, porque no es un anuncio formal, que son empresas, porque si fueran personas, quizás. Vamos a hablar de eso contigo, pero yo quiero pedirle a nuestro público que también pueda opinar al respecto. Estamos colocando la encuesta en este momento en el post de Face para que mientras conversemos también nos puedan dar su opinión y podamos comentarla luego. De Entonces, acuerdo, muy volviendo bien. a lo que me decías, el gran problema con este bono es cuándo va a llegar, ¿no? Digo yo, porque los primeros bonos todavía no han terminado de repartirse y se dijo que la idea era repartirlos hasta finales de marzo. Ya casi va, vamos a finalizar abril y no se ha conseguido. El presidente dijo que el tema era de que no tenían cuentas, ¿no? Bancarias, es decir, hay una exclusión financiera, ¿no? Así habría que llamarla, muy grande. Y ahora con este bono probablemente va a pasar lo mismo. Y en general, todos los beneficios que ha estado dando el gobierno tienen que ver con la formalidad, que las empresas tengan un RUC, una planilla, ¿no? Inscrita, cotizándola, tiene que ver con que eh, hayan declarado impuestos a SUNAT, y estos bonos también estaban esperanzados en que los depositen en su cuenta del Banco de la Nación y no ha sido posible. Entonces, económicamente, ¿qué porción de la población? Y en esta última medida también lo vemos, 75% de familias, de hogares en el Perú no tienen un miembro que figure en una planilla. Esa es nuestra realidad. Y parece que la hemos descubierto ahora. ¿Qué opinas, Epifanio? Sí, mira, a ver, sobre la forma en que se están canalizando todos estos bonos, efectivamente hay espacios territoriales en donde esto y poblaciones donde se complica, ¿no? Yo diría, esos lugares complicados son las zonas marginales en las ciudades, en donde hay gente que efectivamente no tiene pues una cuenta en el banco y a las que hay que llegar de otras maneras, pero donde más dificultades creo que va a haber es en el bono rural, porque ahí, como decía, se ha considerado a 1.100.000 hogares, y hay una buena parte, pues son gente que ya está en la Amazonía, en los Andes, en lugares muy distantes. Cómo llegar a ellos pronto es todo un desafío. Esa gente, aun cuando sean identificados, tienen que viajar seguramente a la capital del distrito, de la provincia, para efectivizar, digamos, su bono, y eso es un riesgo desde ya, que puede hacer que, digamos, más la migración esta de retorno que está viendo, que el virus llegue también al medio rural, y esa es otra dimensión de la que tal vez en algún momento conversamos, que todavía no se está sopesando, no se está tomando en cuenta ni las previsiones para ver qué hacer ante esa eventualidad. Entonces, sí hay esa dificultad, pero yo diría que porque un bono que ha sido rápidamente entregado es el que lo hizo el Ministerio de Trabajo a los informales, a los que no tienen igual cuenta bancaria, pero sí tienen DNI y están registrados. Para ellos había una modalidad: basta que tengas tu DNI y un celular, puede ser un celular del más básico. eh, Bastaba con eso para que te llegara un mensaje a tu celular. No necesitabas tener siquiera internet, un mensaje, y a ese mensaje te llegaba la clave de tu cuenta, el dinero que tienes, y con eso podías ir a un agente de estos tipos BCP, puedes ir al Banco de la Nación o a un banco.
Yo supongo que con este bono universal una buena cantidad de gente está en el ámbito urbano, van a ingresar en esta modalidad que es muy rápida. Ahí en lo que hizo el Ministerio de Trabajo, en un lapso de una semana llegaron al más del 70% de entregas del bono. Entonces yo creo que es de ambas. En este bono universal hay algunos millones de gente adicional. Los que están en las ciudades creo que recibirán más pronto. El tema es en la gente del medio rural, y ahí yo tengo un cálculo que aproximadamente en el medio rural hay 2.100.000 hogares. 700.000 ya estaban atendidos con pensión 65 más juntos. Los 1.100.000 que van a recibir este bono rural quedaban al margen, digamos, como 200.000 hogares. Entonces, el bono universal llegará a esos 200.000 que estaban sin pensión 65 ni juntos, ni con el bono rural. Y nuevamente, ¿dónde se ubican? ¿Quiénes son esos 200.000 faltantes en el medio rural? Este, no hay información precisa. Una constatación que hay que decir con todas sus letras es que las instituciones que más o menos tienen información sobre el medio rural es el MIDIS, el Ministerio de Inclusión Social. El Ministerio de Agricultura prácticamente es una institución inservible para estos fines. El Ministerio de Agricultura debería llamarse el Ministerio de la Agroexportación, porque a eso se dedican y tienen muy poca información, no saben, no atan ni desatan cuando se trata de la pequeña agricultura, de esta agricultura familiar, campesina que predomina a lo largo de los Andes del país. Así es. Bueno, ¿y en qué medida es todo este desembolso, que ya he perdido la cuenta porque inicialmente se habló del 12% del PBI que se estaba disponiendo para contener y afrontar esta parálisis productiva y económica del país, ¿no? Se ha hablado de 3.000 millones que va para un programa reactiva, que es préstamos para empresas. En este otro tipo de medidas, bonos y tal, se había hablado también de otros 3.000 y otros 3.000, que dinero que iba a ingresar a la economía, producto de lo que iban a sacar de AFPs, de CTS, etcétera, ¿no? Pero ahora se ha incrementado, porque solo en este bono familiar están hablando de 5.000 millones más. Mi pregunta es, todo este dinero que se va a entregar a las familias y que va a ser gastado, básicamente, me imagino, en alimentos, de alguna manera ayuda a algunos sectores que no van a paralizar completamente el de alimentos, ¿no? Toda la cadena o necesidades muy básicas, por ejemplo, comunicaciones, la internet, las telefónicas, pero el resto de la economía no va a tener, como el resto de sectores productivos, no tiene mucho como también beneficiarse de este flujo que entra al mercado a través de estos bonos, ¿no? Y en eso la microempresa no parece tener mucha ayuda. Hace unos días conversábamos con el gerente de Caja Arequipa, cuyos clientes son fundamentalmente microempresarios, y nos decía, pero mis clientes no tienen RUC, no declaran, algunos no tienen RUS ni siquiera. Nosotros vamos a sus talleres y ahí los evaluamos, una cosa presencial, no documental, y cosas así, ¿no? Entonces ahí veían una falencia de todo este programa económico, que está muy enfocado en la gran empresa o en la formalidad, garantías para que la microempresa pueda también salir a flote o beneficiarse de estas medidas. ¿Qué opinas tú? A ver, mira, para que los que nos están viendo tengan una idea un poco más clara de toda esta lluvia de cifras que ha habido, yo creo que lo que hay que retener es que el gobierno efectivamente ha anunciado estos 12 puntos porcentuales del PBI que
alcanzan a cifras más, cifras menos, a 90.000 millones de soles. De esos 90.000 millones de soles, para este programa Reactiva Perú van 30.000 millones de soles. Y los 60.000 restantes Sí, me falta un cero. son el dinero Sí. que va a ir a distintos fines. De estos bonos que se están dando, va a haber dinero seguramente para financiar, digamos, infraestructura vial, portuaria, en fin, en conjunto de inversiones públicas que tienen que hacerse para reactivar la economía Hospitalaria, ¿no? En salud. hospitalaria, educativa, de todo tipo. O sea, tiene que haber una inversión pública espectacular, digamos, con este dinero que se tiene en los próximos años de aquí al 2022, 2023. Entonces, esa es la gran división. 30.000 millones para Reactiva Perú es para meter plata para que las empresas micros, pequeñas, medianas y grandes no quiebren y tengan plata para pagar salarios. Esa es la idea y están dando una garantía de entre 80 a 98%. Quiere decir que los bancos pueden prestar, digamos, sin el temor de que si no pagan pierden esa plata. El Estado lo cubriría. Eh, y entonces, el tema de las micro, de las MIPES, de las micro y pequeñas empresas, efectivamente tiene gran importancia ahora porque debemos saber que ellas representan el 70% del empleo en el Perú. Es decir, las micro y pequeñas empresas dan empleo al 70% de la población económicamente activa en nuestro país y son informales pues en gran porcentaje, como tú has señalado. Y a ver, ¿y para ellos qué hay? Para ellos hay dos programas. Hay un Fondo de Apoyo Económico MIPE, que es el FAE-MIPE, que es lo primero que salió con 300 millones de soles, y Pero luego no. salió este Reactiva Perú con 30.000 millones, en donde están incluidas también las MIPES. El problema es, como has señalado, cómo llegas a este sector. Los grandes bancos no tienen cultura de trabajar con ellos, son, como tú has dicho, las cajas municipales, las cajas rurales, las cooperativas que trabajan con ellos, y hasta donde yo sé, quienes van a entrar como operadores son además de los bancos, digamos, las cajas municipales y las cajas rurales, que son las que están bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros. A través de ellas se van a canalizar. Ya el día de hoy se despejó una duda acerca del costo del dinero, a qué tasa les van a prestar dinero. Esto se está haciendo mediante un mecanismo de subastas y hoy día ya salió la primera subasta y la tasa de interés promedio va a estar por 2% a 2.2 a 2.5% al año, lo que es una buena noticia porque es una tasa. Es histórico, ¿no? Es histórico, Epifanio, porque cuando hemos tenido esas tasas Así es baja y eso se desde explica, como la te pequeña. digo, porque estos préstamos tienen la garantía, en el caso del tramo, Del en el Estado. Fondo Reactiva a Perú, cuando la gente se presta, los microempresarios se prestan hasta 30.000 soles, eso está cubierto, garantizado hasta un 98%. Entonces, por eso la idea es meter plata lo más rápido posible para que no mueran. O sea, no es que ahí ya no estás buscando, digamos, que sea rentable, que sea segura, sino cómo se lo hace rápido. Y los bancos se han estado resistiendo a participar en ese tramo y por eso se decía que incorporen a las cajas rurales, si es posible cooperativas, pero las cooperativas no pueden porque no están en el marco de la Regular. Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces es una zona de riesgo. Entonces, ojalá que el gran desafío, esa es la gran pregunta, ojalá que se llegue a la mayor cantidad posible de gente. Han habido críticas, ¿por qué? Porque si bien la tasa es baja, hay alta cobertura del Estado, los requisitos, hay ese 2% nomás que debe cubrir, digamos, el que se presta, está sujeto a varios requisitos y esos pueden excluir a muchas MIPES. Por eso es importantísimo, creo yo, que las organizaciones de las MIPE
saquen fuerzas de su organización para llegar a las instancias del MEF, o sea, hacerse escuchar constantemente, de tal modo que participen de una buena porción de esta torta, porque de no ser así, va a ocurrir como siempre, que son los grandazos que se agarran la mayor parte de estos 30.000 millones de soles. Ujú, ujú. Ahora, hablando ya por sectores, ¿qué sectores son los más débiles respecto a las medidas de aislamiento? Es decir, que van a tener que parar completamente, por ejemplo, los cines, por poner un ejemplo, ¿no? Probablemente todo el año, ¿no? También hay colegios, es decir, colegios particulares que también están en serios problemas y algunos hablan hasta de cerrar, lo cual no sé si es bueno o malo respecto a los alumnos, pero económicamente hay una cantidad de empleos que se va a perder ahí, ¿no? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con la gran empresa, la minería, la agroexportación? ¿Dónde ves tú las mayores debilidades? Y de nuevo, ¿van a perjudicar más a las MIPES o a la gran empresa en el Perú? Mira, yo mirando los sectores de la economía, creo que los más impactados son aquellas actividades que implican traslado de gente, gente reunida, como son, tú has dicho, espectáculos, eventos deportivos y el turismo, que ha sido durísimamente golpeada, es el turismo y eso tiene un efecto fuerte en el sur, Cusco, Puno, Arequipa, en este territorio la actividad turística, no solo en las ciudades, sino en el campo también, como el Valle del Colca, es importante. Entonces, para toda esa gente ahora no hay prácticamente nada. Entonces, esos son los sectores y lamentablemente ahí la recuperación va a ser lenta porque yo conversaba con pequeños empresarios de Cusco y decían que aun cuando yo tenga en este momento un préstamo que me quieran dar a 2, a 0%, no sacaría porque no veo todavía cuándo es que el turismo se va a mover. Decían ellos que necesitaban una acción conjunta de las compañías aéreas, de los que manejan los ferrocarriles, los hoteles, de todos, de tal modo de ofrecer en conjunto tarifas mucho más bajas para empezar por el turismo nacional. O sea, cómo vamos incentivando el turismo nacional, porque el extranjero va a tardar mucho más y ahí haría falta una acción, digamos, tal vez del gobierno para articular ese conjunto de decisiones que lleven a que, pues para nosotros, digamos, los peruanos lleguen posibilidades más baratas de ir, de viajar nuevamente, de salir del país. Y eso, ¿cuándo puede ocurrir eso? Todavía no lo sabemos. Será desde fin de año, para las fiestas de fin de año, o el próximo año no lo sabemos, porque no sabemos cómo vamos a terminar con esta lucha contra la pandemia. Entonces, esas son las más golpeadas. Y por el lado de porque ahí también hay grandes empresas. Yo diría que las grandes empresas, pues, son también golpeadas, pero tienen espalda financiera mucho más grande y tienen mucho más posibilidades de virar sus inversiones a otros sectores. No ocurre lo mismo con las micro y pequeñas empresas. En el sector extractivo, que es muy importante en nuestro país, yo veo también, ya por ejemplo, el sector petrolero ha colapsado con la forma como se han caído los precios del petróleo. Ahí está habiendo una iniciativa de las empresas para solicitar al gobierno que se suspenda el pago de regalías por 2, 3 meses y después bajarlo a entre 5 a 10%, lo que es bastante controversial porque sería tomar una decisión mirando el punto más hondo que es el actual, porque ahí también mirando qué va a pasar dentro de 1 o 2 años, no se sabe, no creo que el precio del petróleo del barril de petróleo esté a $10 como ahora, eso va a montar, van a tener que reducir la producción seguramente para llevar el precio a $50, $60 próximamente. Entonces,
hay que estar atentos también a que no aprovechen del pánico para tomar decisiones que benefician no solo a las empresas. Y en el sector minero también les va a impactar, digamos, ha habido reducción el impacto por el lado del mercado, a través de los precios, ya se está dando, pero también el impacto por el coronavirus en las mismas empresas. La mayor parte de las empresas están operando al mínimo. Inicialmente el gobierno les permitió seguir operando, pero eso duró muy poco tiempo. Ya los infectados con el coronavirus llegaron pronto, y Antamina está casi paralizada, las Bambas también al mínimo. En ese punto te interrumpo un momento. Para la minería, que es un sector muy importante, o es un componente importante de la economía, más allá de lo que ellos puedan paralizar por temas sanitarios y logísticos acá, está el tema del mercado internacional, siendo, por ejemplo, China uno de los principales compradores, ¿no es cierto?, de los metales, y habiendo estos problemas para la exportación, la carga internacional, por más que se quiera facilitar, digamos, no es lo mismo. Entonces, la minería como exportación principal en nuestro país va a caer. Yo creo que sí, en el corto plazo, y yo diría tal vez parte del 2021 se va a ver afectada, digamos, por menor demanda, pero también por precios, y eso va a significar menos utilidades, menos ingresos fiscales y por tanto menos recursos para las regiones. Entonces, por ejemplo, es clarísimo que regiones como Arequipa, Cusco, Ancash, Moquegua, Tacna, que dependen de manera importante de estos recursos, van a verse fuertemente afectados. O sea, el canon minero, las regalías, el próximo año van a ser mucho menores que las actuales. Hay que prever, prepararse para ese. Y sin embargo, yo diría que en mediano plazo, todos los análisis anteriores eh, apuntaban a que en los próximos, mirando, digamos, los próximos 5 o 10 años, la demanda del cobre va a crecer, y esa tendencia creo que no ha cambiado. Al contrario, puede reforzarse. Me refiero a esta tendencia de la electromovilidad en el mundo. Y yo creo que hoy día eso va a entrar con mucho más fuerza. Ya en el Perú están diciendo cuáles van a ser las medidas que debe tomar el gobierno para que salgamos en bicicleta, porque nadie va a querer salir, ¿no es cierto?, en los buses, sea tren, lo que fuera. Entonces va a ser más seguro salir en tu bicicleta. Entonces esa electromovilidad va a significar una demanda mucho mayor digamos, de cobre, porque los carros eléctricos, todo lo que es eléctrico demanda cobre a nivel mundial. Entonces yo creo que para el cobre, yo diría, no es tan, en el corto plazo sí, pero de ahí en adelante yo creo que va a haber una recuperación por este cambio, por esa tendencia mundial a evolucionar hacia energías más En cambio, limpias. el precio del petróleo va a seguir bajando entonces. Del petróleo yo creo que va a estar, o sea, escuchaba a los expertos que un escenario, digamos, pesimista, el precio va a estar entre 10 y 25 dólares el barril de aquí a un año, y un escenario optimista puede estar entre 20 y 40 dólares. De todos modos, ahí pues lo que más afecta a esta industria del petróleo es la drástica disminución en la demanda que se ha dado ahora, ha parado en seco, y esa recuperación de la demanda también va a ser gradual. Entonces va a ser un sector fuertemente impactado, mucho mayor al de la minería. La agroexportación, yo me imagino que también, en la medida que se ofrezcan sanitarias, no va a decaer, ¿no? ¿Y qué pasará en los sectores de comerciales? Porque la microempresa está fuertemente asociada al comercio, ¿no? Al comercio minorista o la pequeña producción artesanal.
y los servicios. ¿Cómo ves ese campo para las La pequeñas empresas o agroindustria, micro? sí, para empezar, la agroindustria creo Sí, que va a ser uno de los sectores menos afectados. De hecho, ahora con dificultades, pero siguen operando porque ahí las cadenas productivas son más establecidas y ha sido menos afectada por estas interrupciones al transporte que sí afecta a los pequeños agricultores, a los que no están vinculados a la cadena agroexportadora. ¿Cómo va a afectar al resto, al comercio? Es bien difícil dar una respuesta rápida porque va a depender de qué rubro. Por ejemplo, estos grandes malls comerciales creo que van a ser impactados mucho tiempo. La gente se va a resistir a ir a este tipo de sitios digamos, por el riesgo del contagio, aun cuando pongan protocolos, son lugares siempre pues, de concentración de mucha gente. Yo creo que vamos a ver junto a ello una tendencia al resurgimiento de las bodeguitas. Eso ya lo estamos viendo. Yo creo que la gente va a cambiar su hábito en lugar de ir a comprar lejos a un gran mall, va a preferir ir muy cerca a la bodega de la esquina, a la que está 1 cuadra y media de donde vivimos. Yo creo que va a ser un cambio que en términos de empleo puede ser interesante, me parece. Los restaurantes, por ejemplo, eh, son los que inmediatamente se van a reactivar ahora a partir del 2 de mayo con todos los deliveries. Yo creo que a partir del 2 de mayo las pollerías les va a faltar manos para vender, porque ¿quién no quiere comerse un cuarto de pollo a la brasa ahora, ¿no es cierto? Este, entonces, pero si tampoco no me- hay tanta capacidad, ¿no? O sea, igual los pero el pollo malls está, van el pollo a está bajar. barato, ¿no? El pollo Claro, claro. está barato. Pero Y las cosas caras en general van a tener que retraerse, ¿no? Porque todos pasamos sí, por claro. Por dificultades ejemplo, otra de las cosas económicas. que va a ocurrir es una fuerte disminución del comercio de ropa, por ejemplo. O sea, la gente ahora, como la gente va a salir menos, va a tener menos necesidad de comprar ropa. Había una encuesta que pasaron hace unos días que era interesante, que mostraba cuál cree la gente que va a ser cuáles son los cambios en su comportamiento de compra. Decían que van a aumentar los gastos en salud, van a mantener sus gastos en alimentación, los van a disminuir drásticamente los gastos en ir a comer a la calle, a los restaurantes, van a disminuir sustancialmente los gastos en ropa y en todas estas cosas que están vinculadas, digamos, a las grandes reuniones sociales, fiestas, todo eso va a disminuir de manera sustancial, ¿no? Muy bien, Epifanio. Quiero preguntarte ahora y en la línea de la encuesta que estamos haciendo, ¿qué opinas tú de este impuesto a la riqueza que se está estudiando, que probablemente podría y si eso y en general lo que estamos viviendo va en algún momento a reducir un poco las brechas y las desigualdades de las que recién estamos tomando conciencia muchos, ¿no? Aunque las viéramos a diario, pero no las veíamos como un problema. De repente las clases más acomodadas ahora entienden que vivir en sociedad implica necesariamente preocuparse por todos los sectores porque de una u otra manera afectan a toda la sociedad el bienestar de uno o de otro, ¿no? ¿Tú crees que va a cambiar esta situación de desigualdad y de exclusión que hay en el país en algún grado después de esto? Y la posibilidad de que haya este impuesto, ¿cómo podría abonar a eso? Mira, de manera general yo te diría que con esta crisis algunas brechas y desigualdades más bien se van a ampliar.
Por ejemplo, que es clarísimo que las brechas educativas se van a ampliar, que la distancia de la calidad educativa en el medio rural y las ciudades se va a ampliar. Igual las brechas de atención y de salud van a ser peores en el corto, mediano plazo, hasta que después hayan inversiones que puedan, digamos, más o menos disminuir estas brechas. Este impuesto a la riqueza me parece como un impuesto, está pensado como un impuesto temporal, me parece interesante porque, como te decía, en los próximos, digamos, 12, 14 meses, lo que vamos a tener más bien producto de esta emergencia económica es que se van a cobrar menos impuestos a las empresas, se van a postergar el pago de impuestos y el impuesto ya se aplica en algunos países como Argentina, Europa, me parece que en el Uruguay también apunta a la riqueza. ¿Qué quiere decir esto? Que es un impuesto no a la utilidad de la empresa que tienes, sino a tu riqueza. Entonces, quiere decir esto que sé, pues las personas que tienen casas valorizadas en $1 millón, van a tener que pagar un porcentaje de impuesto. Las personas que tienen, o sea, se aplica al stock de riqueza o que tienen ingresos por arriba de $50.000 mensuales. Entonces, es una idea que me parece muy buena. De hecho, fue planteada por el FREPAP antes de que surja esta pandemia. Y yo creo que debe ser discutida porque es una manera de trasladar un poquito de esta enorme riqueza que tiene una pequeña parte de la población para financiar estos gastos que van a necesitarse para hacer frente a esta emergencia. No creo que eso signifique una disminución de la desigualdad en el mundo, pero y tampoco en el país, porque las dinámicas económicas que están detrás de estas desigualdades difícilmente se modifican y tienen que ver con el modelo de acumulación que existe en nuestro país, pero sí puede, digamos, servir para financiar sacando un poco de dinero a los muy ricos estos gastos que necesita urgentemente el Estado hoy. De acuerdo. Bueno, y por último, estas facilidades que se están dando con SUNAT, todos estos préstamos, ¿cómo va a afectar a la macroeconomía? Y sería interesante este tipo de conversaciones para que la gente vaya discutiendo sobre temas económicos también, porque vienen elecciones. Entonces, la política económica en el 2021 va a ser vital para ver si el país realmente puede recuperarse, si pueden también algunas de estas desequilibrios entre regiones también y a los sectores como salud, educación, que han sido desatendidos, en fin. Todo eso va a formar parte de un debate electoral. Si se llega a dar, en realidad todo es un poco dudoso, ¿no? Y lo que de repente preocupa a algunos es cómo va a quedar la economía nacional, ¿no? Con todo este gasto, los bonos que se han emitido, según dicen, a muy buen interés, en fin. Yo no sé si la economía de Perú, que se ha apreciado de ser muy estable y un riesgo muy bajo para las inversiones, etc., después de esto va a quedar igual o va a ser también afectada. Mira, para referirme primero a cómo va a quedar la macroeconomía, porque hay que decirlo claramente, si algo hemos aprendido como sociedad después del desastre de los años 80, ¿no es cierto?, es que el peor castigo, el peor flagelo para la población más humilde es la inflación. Entonces, no generar desequilibrios económicos que nos lleven de nuevo a procesos inflacionarios.
con todo este paquete de cómo se va a financiar esos 12% del PBI que hemos señalado al inicio. Una parte es echando mano a más o menos 5.000 millones de dólares que estaba en el Fondo de Estabilización Fiscal. Hay algunos otros ahorros también y el resto va a ser endeudamiento. En este momento, el ratio de deuda sobre el Producto Bruto es del 26-27%. Es decir, nuestra deuda total equivale más o menos al 26-27% del Producto Bruto. Eso, con estos préstamos que vamos a hacer, subirá a 35-36%, lo cual es un porcentaje todavía manejable. Hay países que tienen 70-80% de deuda sobre su... Pero no podemos ir más allá de esta cifra porque ahí viene el riesgo de que, digamos, nuestro país puede ser mirado con mucho más temor por los inversionistas y hay que tener en cuenta que para que la economía se reactive necesitamos inversiones nacionales, necesitamos inversiones externas, ¿no? Entonces, por eso hay que, porque ahora todo el mundo pide gasto, gasto, gasto y no miran o miran menos de qué manera se va a financiar ese gasto. Tenemos un Estado, eso hay que tener claro, muy chiquitito en términos fiscales. ¿Qué significa? Que todos los ingresos que capta el Estado, nuestro Estado, apenas equivale al 14% del Producto Bruto. El promedio latinoamericano es 18 más fuertes que el peruano, ¿no? Y en Europa ese promedio es 30%, que es mucho más alto. Entonces, un Estado que capta solamente 14%, obviamente es un Estado débil. Y decíamos que vamos a caer hasta 10%. Entonces, para que esa capacidad de recaudación del Estado mejore, tiene que darse una reactivación económica. Y ahí paso a mi comentario de cómo veo que van a ocurrir las cosas. Yo creo que si los precios mejoran, la minería va a ser seguramente uno de los primeros sectores que se recupera y el Estado también actuará apoyándolo porque si alguna bondad tiene la minería es que produce ingresos fiscales rápidamente comparado con los otros sectores de la economía. Y creo al mismo tiempo que lo que tenemos que discutir es cómo luego de esta crisis damos un vuelco a las políticas económicas. Yo creo que son tiempos para, por ejemplo, políticas que fortalezcan más el mercado interno, porque la globalización ha sido duramente golpeada, el comercio internacional va a ser mucho menor. Entonces la prioridad tiene que ser el mercado interno. Tendrían que haber políticas públicas, por ejemplo, para fortalecer el peso de la agricultura, pero de la agricultura orientada al mercado interno. Ya la agroexportación camina por su cuenta y eso necesita tener, decía, el Ministerio de Agricultura no sirve actualmente. Ahí dentro, tal vez, hay una propuesta para reestructurar este ministerio y convertirlo para que tenga alguna utilidad y que apoye a la agricultura nacional. Entonces, creo que vienen tiempos en los cuales tenemos que apostar por la diversificación de nuestra economía, por la diversificación de nuestra canasta exportadora, y ahí hay actividades como digamos, el agro, que genera mucho empleo, los servicios como el turismo. Hay que apoyar a que este sector se recupere lo más pronto posible, porque lo que va a necesitar en los próximos años nuestro país es empleo. La minería genera muy poco empleo, la minería genera ingresos fiscales cuando, digamos, los precios están bien. Entonces, mirar a aquellos sectores que demandan empleo y yo creo que mucho de lo que va a venir todavía no lo estamos viendo. Yo creo que van a haber cambios importantísimos en el comportamiento de la gente, de los consumidores,
y aparecerán seguramente nuevos negocios, nuevas oportunidades para hacer inversión en el país producto de este cambio que todavía no lo estamos viendo, pero yo creo que, como se dice a nivel mundial, Muy bien. vienen cambios muy fuertes. Uh-huh. Muy bien, Epifanio. Vamos a tener otra conversación para hablar justamente de qué cosas deberían discutirse con miras a un año electoral, ¿no? Y que la población conozca y participe de estas decisiones y a la hora de ir a votar, ¿no? Sepa por lo que está votando, porque se vienen tiempos inciertos económicamente y así que muchas gracias por estar con nosotros, por habernos ilustrado y como digo, vamos a tener nuevas conversaciones para seguir hablando de este tema. Muchas No, a gracias. ti las gracias, Mara, por la invitación, gracias al Búho, un medio al que siempre estamos atentos de lo que publican. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Muy bien, amigos. Teníamos una encuesta, no sé si de producción me pueden ayudar. Si vamos a publicar los resultados. Josué. Muy bien. Ahí los tienen, los pueden visualizar. Ahí, respecto a la posibilidad de este impuesto a la riqueza preanunciado por el presidente Martín Vizcarra, entre nuestros seguidores, 77% votó está a favor y 23% no lo está. Bueno, esto es un asunto preliminar y seguramente vamos a poder hablar también de esto y discutirlo y comentarlo cuando se precise, cuando se tomen decisiones. Una cosa importante también es que Martín Vizcarra ha dicho que ya se va a reunir con una comisión especial a partir de mañana para reiniciar actividades económicas a partir del 2 de mayo, dijo, si no me equivoco. Va a ser muy gradual por sectores, con protocolos, etcétera, etcétera, pero ya es una luz de esperanza para muchos sectores que están esperando poder reiniciar su trabajo de alguna manera. Muchos lo van a poder hacer con teletrabajo, con talleres cerrados, con circulación restringida, pero con las medidas de seguridad sanitaria. También han dicho que este domingo, lo reitero, va a ser el pico de casos y quizá de muertes. Entonces, todo este sacrificio que estamos haciendo tenía una razón, tiene una razón. Y pues no nos queda más que seguir colaborando, pero una forma de colaborar es interesarnos por lo que pasa, informarnos, participar en el debate. Vienen unas elecciones en 2021, que no sean como otras ediciones electorales donde el debate se banaliza, se desconoce, se es indiferente, porque el país va a atravesar momentos críticos. Tenemos que tomar buenas decisiones. Gracias, amigos, por seguirnos. Nos reencontramos. Buenas noches.